¿Qué sucede después de la muerte? ¿A dónde va el alma a morir? Muchas veces a nosotros llega este gran interrogante y simplemente no sabemos su respuesta. ¿De qué sucede después de que una persona muere? ¿A dónde va su alma? ¿Al infierno, al cielo, al purgatorio? ¿O simplemente el alma duerme con el cuerpo hasta el momento en que Dios decida ver qué pasa con nosotros? En fin, la muerte es un misterio. Quédate hasta el final y podrás descubrir qué hay después de la muerte. Quizás se te haya muerto algún ser querido y sientes que ya no puedes más, que el dolor te invade y quizás sientes que jamás volverás a ser feliz. Pero quiero que sepas que Dios nos da una esperanza y espero que te quedes escuchando esta humilde enseñanza y recibas lo que Dios tiene para ti. Hablar de muerte es algo que a muchos no nos gusta, ni pensarlo ni hablarlo. La muerte fue creada por el pecado. Es la forma en que Dios quiso darnos una lección por nuestra desobediencia. Nosotros hemos sido creados para la vida. Por eso es que no resistimos esta palabra, muerte. Y no nos cabe en nuestra cabeza de que así suceda. Y la verdad es que solo hay una realidad y es que algún día la vamos a enfrentar o alguno de nuestros familiares la enfrentará. Ninguno de nosotros sabemos en qué momento. No sabemos si este es nuestro último día. Muchos hoy salieron de su casa diciendo que luego nos vemos, pero lo que no saben es si regresarán. Muchos están planeando un mañana, un futuro, pero no saben si van a estar y no aceptamos la muerte precisamente porque no fuimos creados para morir, sino para vivir. Es por eso que nosotros, los seres humanos, nos aferramos a la vida, porque en nuestro corazón tenemos el deseo de la eternidad. Mientras haya vida, hay oportunidades, pero nadie sabe cuándo es su última oportunidad. Por eso hay que vivir siempre como si hoy fuera el último día, pues es certísimo que antes o después todos moriremos, aunque no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero quien se equivoca en este trance no podrá rectificar en toda la eternidad. Para muchas personas la muerte es como una coma, pero para otros es como un punto. Para quienes tienen la muerte como un punto, viven la vida como quieren. Hacen y deshacen porque piensan que solo hay una vida. Pero para los otros que tienen la vida como una coma, como una pausa, saben que la tienen que vivir de la mejor manera, porque más allá les espera la eternidad. La muerte no es un punto final, es una pausa que al despertar estaremos ya en una eternidad. Muchos enseñan que al morir el alma cae en un sueño o se evapora. Esto no es cristiano. Veamos que en Sabiduría 2:23 al 24 dice: Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo de su propia naturaleza. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Inmortal significa lo que Jesucristo le dijo a Marta cuando murió Lázaro. Le dijo: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Es decir, que el alma no duerme, sino que sigue viviendo eternamente, pero en Dios. Entonces, ¿dónde están las almas? Es una gran pregunta que nos hacemos y quiero que prestes mucha atención porque te impresionará esto que voy a decir a continuación. En Sabidurías 3:1 sigue diciendo la palabra: las almas de los justos están en manos de Dios y no los tocará el tormento. Lo que quiere decir que las almas buenas están junto a Dios, no en el infierno, en el cementerio, no en el purgatorio. Surge un nuevo interrogante: ¿vale entonces la pena esforzarse por servirle a Dios? Pues la respuesta es afirmativa. Sí vale la pena esforzarse por servirle a Dios.
para que nuestras almas no experimenten ningún tormento ni en el infierno ni en el purgatorio, sino que vayan y reposen en las manos de Dios, vayan al cielo. En Sabidurías 3:2 sigue diciendo la palabra: la gente insensata pensaba que moría, consideraba su muerte como una desgracia y su partida de entre nosotros como destrucción, pero ellos están en paz. Insensatos son los que no creen en Dios, los que buscan su propia razón, su forma de pensar. Piensan que el que se murió y que no vale la pena rezar por ellos. Pero dice la Biblia que ellos están en paz. Por eso, de ahí la frase que decimos frecuentemente, que en paz descanse, porque sabemos que el alma de una persona justa descansa en la paz de Dios y en las manos de Dios. Si vemos, muchas personas tienen estas creencias que el que murió, murió, pero he atendido muchas personas que me dicen: hermano, las puertas en la noche la tiran, me jalan mi cobija, me tiran mi ventana, me tocan la pared. Y he tenido que hablar con muchas personas y les digo: ¿alguien murió en la casa? ¿Algún familiar? Y me han dicho: sí, mi papá murió o mi mamá. Y yo le digo: son muchas formas de que un alma, esas son las formas de que un alma se está manifestando pidiendo oración. No te está asustando, no es algo malo, sino que simplemente te está pidiendo oración. Quiero más adelante montar un video sobre este tema que es muy importante, cómo se manifiestan las almas del purgatorio en los hogares. Es importante y lo voy a montar. Quiero que me dejes tu comentario si te interesa ese video y con mucho gusto lo voy a hacer. Seguimos en Sabiduría 3:4, donde dice: pues aunque a los ojos de los hombres sean castigados, ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Es decir, nuestra alma es inmortal. Dios nos hará recibir ese gran favor que es la vida eterna. Mire qué bonito esto. Eso nos da tranquilidad de saber que nuestros familiares que han partido a la eternidad se encuentran en la presencia de Dios. Pedro en algún momento no creyó en Jesucristo cuando Él le dijo que lo iban a matar y luego que al tercer día resucitaría. A lo que Pedro le contestó aparte, apártate de mí, Satanás, porque ya no piensas como Dios, sino como los hombres. Esto le dijo Jesús a Pedro, al igual que Jesucristo también de nosotros se han burlado, creyendo que estamos locos porque decimos que vamos a resucitar o que vamos a vivir eternamente. Pues esas personas no saben el premio que nos espera. No saben el premio que nos espera. En Sabiduría 3:6 dice: los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora del juicio brillarán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos. Se apiada de ellos y mira por sus elegidos. O sea, que las pruebas van a ser difíciles, pero al final estaremos en Dios y tendremos nuestro premio. El premio que es la vida eterna. Estar con el Señor. Dice que el tormento más grande para un alma que está en el infierno es no poder verle el rostro a Dios. O sea que el mejor cielo es poder verle el rostro a Dios. Y eso solo lo van a lograr aquellas personas que están en ese caminar honrando y sirviéndole al Señor verdaderamente. En Apocalipsis 6, del 9 al 11 dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi las almas de los que fueron asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Gritaban con voz potente: Señor, santo y verdadero, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre? Entonces les dieron a cada uno una vestidura blanca y les dijeron que esperaran todavía un poco hasta que se completase el número de sus hermanos que en el servicio de Cristo iban a ser asesinados como ellos. Lo que quiere decir que esas almas asesinadas por la palabra de Dios
eran las almas de los santos mártires, que muchas personas dicen que no están al lado de Dios. Pues aquí la Santa Biblia nos dice que sí. Es más, nos dice que esas almas están vivas cuando dice que gritaban con voz potente, lo cual significa que esas almas siguen vivas. Y el vestido blanco significa santidad. Y los santos están esperando hasta que nos vayamos todos. Apocalipsis 7:9 dice: después vi una multitud enorme que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano. Lo que quiere decir que son muchas las almas que se encuentran en la presencia de Dios, lo cual significa que no todo aquel que muere está dormido o que su alma se ha desvanecido como muchos lo afirman. Aquí, con este texto bíblico, también podemos confirmar que en el cielo están los santos y que ellos están en la presencia de Dios ya. Apocalipsis 9 del 13 al 15 dice: uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó: los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté: tú lo sabes, Señor. Me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios. Le dan culto día y noche en su templo. Y el que se sienta en el trono habita entre ellos. Es decir, que estos son los santos. Ahora te pregunto, ¿quieres servirle a Dios? ¿Dar la vida por Él? Para que tu alma pueda vivir eternamente en la presencia de Dios. El alma de la persona que se encuentra en pecado se condena. Pero hay dos clases de condena. Una condena parcial o temporal y una condena total o definitiva, para siempre, y quien decide esto solo es Dios. En Mateo 5, del 25 al 26 dice: con quien tienes pleito, busca rápidamente un acuerdo mientras vas de camino con él. Si no, te entregará al juez, el juez al comisario y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás hasta haber pagado el último centavo. Aquí nos dice que ese juez es Dios y que esa cárcel es el purgatorio, que no saldrá la persona de ahí hasta pagar totalmente. En Mateo 25 del 31 al 33 y Mateo 25, 41 nos comenta: cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentarán en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocar a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí en esta cita bíblica nos está hablando del infierno cuando se refiere al fuego eterno, es decir, a la condena total o definitiva. Dios es el juez, el justo juez, quien decide según nuestra vida que merece nuestra alma, si el cielo, el purgatorio o el infierno. Primera de Juan 5:16 dice: si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay pecados que son mortales. Por ellos no digo que rece, toda maldad es pecado, pero hay pecados que no acarrean la muerte. De esta forma nos damos cuenta que sí hay pecados que llevan al infierno y otros al purgatorio, y la cita bíblica nos dice qué clases de pecados son para que nadie juzgue al otro, porque Dios es el único juez que juzga y sabe y decide quién parará en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Mateo 12:32 dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Lo que quiere decir que en el purgatorio se pueden perdonar pecados y se puede ayudar a las almas
porque el que va al cielo no necesita oración ni ser ayudado, y por el que va al infierno ya no se puede orar por él. Entonces las escrituras se están refiriendo es al purgatorio, como dice en Primera de Juan, que por esos que murieron en pecado mortal ya no se debe orar. Entonces, lógicamente, por las almas que van al purgatorio, sí. Es por eso que la doctrina católica cree en la existencia del purgatorio. De esta forma, llegamos a la conclusión de que después de la muerte hay vida eterna para el alma de aquella persona que en vida le sirvió a Dios, y hay purgatorio para el alma de aquellas personas que cometieron pecados, que no conllevan necesariamente a la muerte, pero que se deben rectificar y limpiar antes de ir al cielo y al infierno, para aquellas personas que cometieron pecado, que permitieron que su alma se ganara el fuego eterno y de cuyo lugar no saldrán jamás. ¿A dónde quieres que sea llevada tu alma? ¿Al cielo, al purgatorio o al infierno? Recordando que cuando tú entras al cielo nunca más saldrás de allí. Cuando entras al infierno nunca más saldrás de allí. Y cuando vas al purgatorio, entramos allí para purificarnos y entrar al cielo. Dice el Apocalipsis 6 que nada impuro puede entrar al cielo. Entonces el purgatorio es un momento de purificación para entrar puros. ¿A dónde? Al cielo. Por eso debemos de orar por nuestros seres queridos que aún están en el purgatorio. Oremos por ellos para que puedan salir de allí, para que puedan purificarse e ir a la presencia de Dios y descansar en paz, descansar en la gloria del Señor. Mis hermanos, si este tema fue de gran bendición, yo te voy a pedir que lo compartas con muchas personas, que no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que montemos un video pues te llegue la notificación. Allí recuerda darle like a este video si fue de gran bendición, y no olvides que siempre estoy orando por ustedes. Nunca dejen de orar por mí. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y ánimo a ganarnos el cielo que Dios tiene preparado para nosotros. Chao, chao, bendiciones.